a comenzar a compartir ciertos asuntos que tienen mucha relación con la apología, con la apologética. Esta nueva serie se va a llamar, hermanos, En Defensa de Nuestra Fe. Entonces, una serie que vamos a compartir en relación primeramente a la palabra de Dios y ciertos asuntos básicos que debe conocer el creyente para poder defender un poco su fe en este mundo que es tan contrario a las Escrituras. Entonces vamos a comenzar ahí con Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces Pedro nos habla para que nos santifiquemos, para que presentemos nuestros corazones y para estar siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa viene del griego apología, por eso la ciencia cristiana, aunque esa frase suena fea, la materia de la teología que estudia o que se dedica a la defensa del cristianismo es la apologética. Entonces nosotros no vamos a profundizar mucho en el asunto, pero sí por lo menos vamos a tratar de prepararnos un poco para enfrentar un poco el mundo que es hostil a la verdad, hostil a las Escrituras y hostil al Señor Jesucristo. Dice siempre preparados, o sea, en todo momento debemos estar en una actitud dispuestos a poder argumentar acerca de nuestra fe. Entonces vamos a ver varios pasajes donde se encuentra esa palabra en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Hechos capítulo 21, una situación que vivió el apóstol Pablo con los judíos y que nos muestra cómo el apóstol Pablo, aún en una situación bien adversa, estuvo dispuesto a presentar defensa o apología de su fe. Todo cristiano debe saber que se enfrenta a un mundo hostil a Dios, a un mundo hostil a las Escrituras, a un mundo hostil aún a nuestro Señor Jesucristo, un mundo ateísta, pero también un mundo religioso que intenta de todas las maneras, impulsado por Satanás y espíritus de error, destruir nuestra fe. Nosotros hemos invertido varios estudios a la defensa de la doctrina, a la defensa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta vez vamos a comenzar hablando de la defensa de la palabra, porque si Satanás puede destruir el vaso que contiene el mensaje, pues el mensaje pierde el valor. Porque si te dicen, bueno, ¿y por qué yo puedo creer que la Biblia es la palabra de Dios y por qué no puedo creer que el Corán también es la palabra de Dios? ¿O por qué yo no puedo creer que el libro mormón es la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y el Corán? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y el libro mormón? ¿Por qué usted asegura que la Biblia es la palabra de Dios y por qué el mormón asegura que el libro mormón es la palabra de Dios? Muéstreme cuál es la diferencia. Entonces debemos estar preparados a decir, porque a veces nosotros decimos cosas, pero no entendemos lo que decimos. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y así lo es. Pero ¿qué hace la Biblia diferente a otros libros, hermano? Entonces muchas veces los cristianos se enfrentan a un mundo el cual no tienen las herramientas o la capacidad de enfrentar. ¿Sí? Entonces hay vacilación en la fe, hay dudas en la fe, ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra fe. Entonces debemos no solo conocerla, sino estar preparados a defenderla en todo tiempo. Porque tú te vas a encontrar personas así en el trabajo, en la universidad, en tu familia, con tus amigos, personas que no creen y que atacan nuestra fe. Mira lo que pasó, Hechos 21, vamos a leerlo desde el verso 27. Hechos 21 desde el verso 27, dice: Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas. Es aquella situación de Pablo en Jerusalén, que Pablo estaba haciendo un voto porque había llegado a Jerusalén y Santiago le había dicho que hiciera un voto por causa de los judíos que habían creído. Estamos en el 28, dice: dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, y inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces más adelante en el verso 22, al final del 21 dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Mira la situación en la que se encuentra Pablo. Se levanta el pueblo contra Pablo, comienza a golpearlo, comienza a maltratarlo, lo sacan del templo. Si no es que llega este centurión, lo matan. Pero en medio de los golpes, en medio del algarabío, en medio de toda la situación, Pablo estaba preparado para presentar defensa de su fe. Pablo estaba dispuesto a argumentar por qué lo que él creía era real y no era una contradicción a lo que ellos creían. Era el cumplimiento de la ley, era el cumplimiento de los mandamientos de Dios, y era el cumplimiento de todo aquello que en ellos creían. Y eso que Pablo va a comenzar a hablar está basado en un hecho histórico y real, la resurrección de Jesucristo. Pero muchas veces nosotros nos enfrascamos en situaciones donde no me están golpeando, no me están humillando, no me están maltratando, simplemente estoy en mi universidad, simplemente estoy en mi trabajo, simplemente estoy con mis compañeros y no soy capaz de presentar defensa. Sí, Pablo estaba preparado, dispuesto para presentar defensa de su fe, para argumentar acerca de lo que él creía, para enfrentarse a las voces de error y hostiles a la verdad que él predicaba. Miren, hermanos, nosotros vivimos en un mundo apoderado, lleno de tinieblas. Un mundo oscuro, un mundo donde Satanás ha entenebrecido la mente de las personas. Lo mínimo que puede hacer la iglesia en un mundo hostil, un mundo que ha sido cegado, es dar razones claras y comprensibles de nuestra fe. El cristianismo es mucho más que una experiencia sentimental o mucho más que una experiencia religiosa. Nosotros debemos tener la capacidad de presentar nuestra fe de una manera tan adecuada y tan razonable, que esa fe alumbre y disipe todos los argumentos que Satanás ha levantado en contra de Cristo y en contra de su palabra. La luz que habla las Escrituras muchas veces es expresada a través de palabras, pero son palabras argumentadas, razonables, lógicas, que cualquier persona puede comprender. ¿Sí? Muchas de las acusaciones actuales en contra del cristianismo son basadas en la ignorancia. Así sean presentadas por canales de televisión, documentales, profesores en universidad, personas que de alguna manera han estudiado. Cuando tú examinas los argumentos en contra de Cristo, en contra de la palabra de Cristo, en contra de la historia del cristianismo, son pura ignorancia, prejuicios, mala información, burlas. Satanás trata de argumentar al hombre para que el hombre trate de evadir la responsabilidad delante de Dios al saber que Dios existe. Entonces el hombre, como cuando tú prendes la luz, la cucaracha trata de esconderse de alguna manera. El hombre se ha tratado de esconder de muchas maneras de Dios. Y esas maneras las ha argumentado, y esas maneras se están enseñando en las universidades, y esas maneras se están enseñando en los colegios. Y la iglesia debe levantarse y defender la fe que ella tiene, porque es una fe defendible, es una fe histórica, es una fe razonable, una fe que tiene muchos argumentos para destruir lo que Satanás está haciendo. Pero la iglesia debe prepararse. La iglesia debe asumir una posición de guerra en estos aspectos.
En vez de muchas veces nosotros enfrentar, muchas veces tambaleamos ante los argumentos, muchas veces nos sentimos sin palabras, sin argumentos, sin una actitud, como cuando tú vas a pagar algo y buscas en el bolsillo y no encuentras cómo pagarlo. Muchos cristianos así tienen una fe tan superficial, tan vana, tan poco fundamentada, que no tienen de dónde argumentar. Por eso son tan importantes estos tiempos, para prepararnos, para estar dispuestos a presentar defensa de nuestra fe. Mira lo que el salmista replica, Salmo 11, verso 3. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? O sea, mira lo que dice el salmista: si no hay fundamentos, si no hay una base sólida, si nuestra fe no es sólida, si nuestra fe no es estable, si nuestra fe no es confiable, ¿qué es nuestro cristianismo, hermano? Si nuestro cristianismo no es defendible, ¿qué es nuestro cristianismo? Miren, hermanos, hay un juicio terrible a través del profeta Oseas de Dios al pueblo. El pueblo fue destruido, pero fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Porque la fe que nosotros tenemos es una fe que se puede conocer, que se puede entender, que se puede argumentar. Y cuando los hombres de Dios no tienen esos argumentos, no tienen ese conocimiento, no tienen esa razón sostenible, pues el enemigo fácilmente los lleva de aquí para allá con vientos de error. Somos llevados como niños con vientos de error, de aquí para allá. Nuestra fe se vuelve tan variable. Muchas veces los cristianos no pasan de tener una fe cuando sienten. Si la alabanza es bonita, se sienten contentos. Si la alabanza es mala, se sienten tristes. Si no sienten emociones, no está Dios. Pero nuestra fe es mucho más que ciertos momentos donde experimentamos ciertas emociones religiosas, aunque eso también hace parte, aunque también hay un gozo, también hay una alegría, pero nuestra fe está fundamentada más allá de nuestra experiencia. ¿Sí? Hoy tenemos un cristianismo como un barco golpeado por violentas olas de adversidad y atacados por los vientos de la incredulidad. Tanto es la lucha y tanto es el ataque que no es difícil encontrarnos con hermanos que antes creían en el Señor y han abandonado la fe y hoy profesan ser hasta ateos, hermano. Gnósticos, cosas raras, y eran personas que cantaban y oraban con nosotros. ¿Qué pasó? No había un fundamento, no había conocimiento. El árbol solo era externo, pero no había una raíz profunda. Muchos de los cristianos carecen de eso. Pero mira lo que decía Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da abundantemente. Y hay un Padre que desde el cielo nos grita: hijo mío, está atento tu oído. Mira lo que dice el proverbio, leámoslo. Proverbios capítulo 2, verso 1. Hoy apenas vamos a hacer una introducción a la necesidad que tenemos de estos asuntos, la importancia de estos asuntos que como cristianos debemos afrontar. Proverbios 2, verso 1. Mira lo que le dice un padre a su hijo: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea, Santiago dice: pide sabiduría. Pero Oseas, el pasaje que ahorita citábamos, decía que el pueblo no tenía sabiduría porque desechó la sabiduría. Porque a veces sí debemos pedir y debemos orar por esto, pero también debemos estar dispuestos a pasar tiempo escuchando esa sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Porque muchos de nosotros somos simples, muchos de nosotros somos débiles, muchos de nosotros somos personas hasta sin estudios. ¿Sí? Pero dice Pablo que aún lo débil, lo vil, lo pobre de este mundo lo escogió Dios. Y aún lo débil de nosotros es más sabio que el mundo. Y aunque seamos personas ignorantes, no tenemos un Dios ignorante.
Aunque seamos personas incultas, tenemos un Dios que es la sabiduría propia, que está dispuesto a llenarnos para que nuestra fe sea una fe firme y sólida. Debemos estar dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para enseñarnos. ¿Sí? Porque muchos escuchando 5 años en una universidad están enloqueciéndose en su sabiduría, pero las razones de Dios son verdaderas, son inteligentes, es prudencia, es conocimiento, es algo que alegra el corazón, que trae vida, que nos afirma, que nos vuelve estables, sólidos. ¿Sí? Pasamos de ser cristianos tan emocionales a tener una fe más sólida. Dice, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la escudriñares, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Miren, hermanos, lo importante de estos estudios es no quedarnos en lo superficial. Por eso aún hoy solo vamos a hacer la introducción, porque debemos disponernos a profundizar, a excavar, a entrar en lo hondo de ciertas cosas, porque es allí donde se encuentra lo precioso, ¿sí? Debemos disponer a pasar tiempo, a tener reuniones de estos asuntos, aunque seamos pocos. Pero lo que vamos a encontrar es tan precioso y es de tanto valor que no importa la circunstancia. Dice, entonces, si la escudriñas como a tesoros, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Qué bueno que nosotros tenemos un Dios que está dispuesto a darse, a llenarnos. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Una persona que no tiene conocimiento, una persona que no tiene una fe clara, es una persona que vive lejos del Señor, porque nuestra relación con el Señor está basada en la obra de Cristo, pero esa obra de Cristo nos da su Espíritu, por esa obra se nos da el Espíritu, y el Espíritu comienza a enseñarnos aún lo profundo de Dios. Y de Él provee de sana sabiduría a los rectos, porque nosotros vivimos en un mundo donde también hay una sabiduría, pero es una sabiduría diabólica, animal, perversa, dice Santiago, pero hay una sabiduría sana a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, hermano. Nosotros debemos ser personas, como Pablo describe, que tienen un escudo como unos soldados, y ese escudo es la fe, pero esa fe no es ni siquiera una fe en mí mismo. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Esa fe tiene un objeto, y ese objeto es Cristo. Y Cristo es descrito por la palabra. Entonces, en la medida que yo tengo una fe real en ese objeto y en la palabra de Dios, yo voy a andar con un escudo supremamente grande, a tal punto que todo lo que el enemigo susurre o lo diga a través de la boca de muchas personas en contra de esa fe, yo voy a tener la capacidad de resistir. Eso no me va a tocar, eso no me va a afectar, eso no me va a desanimar, eso no me va a... Porque a veces nos encontramos cristianos que están como tambaleando porque escucharon esto, porque vieron esto, porque el profesor de la universidad les habló esto. Entonces necesitamos tener cristianos que tengan un escudo sólido para que puedan resistir los ataques del maligno. Porque uno siempre se los encuentra. Solo el que se ha encontrado los ataques directamente sabe cuán importante es esto. Me acuerdo que hace poco les decía a unos jóvenes, estudien y escuchen estos temas de la palabra. Y ellos sí, no los escucharon. Después hablaba con ellos y me di cuenta que no los estaban escuchando. Cuando llegó uno un día, había estado en la universidad y se le habían acercado unas personas y lo habían cogido y lo habían bombardeado con unos temas, hermano. Y ahí sí llegó a preguntar. Entonces le dije, ¿te acuerdas de las enseñanzas que te recomendé? Ahí el hermano lo describe claramente, hermano. Y comenzó a escucharlas. Y ahí sí llegaba con ánimo. Uy, hermano, estos temas son tan importantes. Pero ¿por qué le halló importancia a los temas? Porque tuvo la oportunidad de encontrarse con el conflicto. ¿Sí? Usted a veces no piensa que es importante a la ventana de su casa ponerle una reja hasta cuando el ladrón se le intenta meter. Entonces, cuando el ladrón se le intenta meter, ahí usted dice, ay, sí, tengo que ponerle seguridad a la casa. Entonces, muchas veces los cristianos se encuentran con el ladrón de frente, ahí sí notan que deben estar preparados para la situación.
Muchos cristianos van a predicar el evangelio y la persona que están evangelizando los avergüenza con los argumentos, porque el cristiano va a predicar un evangelio superficial que no puede sustentar y la otra persona sí está preparada para atacarlo. ¿No nos ha pasado? Entonces debemos prepararnos para esas cosas. Y hay sabiduría, hay inteligencia, hay conocimiento en Cristo para estar atentos y preparados para eso. Y dice, ¿qué dice? Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. La sabiduría nos guarda del camino, hermano. El camino que nosotros estamos caminando es un camino estrecho y muchos se han apartado, hermanos. De verdad, y yo he conocido, ahorita hay una cantidad de pastores que están dejando de ser pastores. El pastor más importante pentecostal en Inglaterra salió diciendo que el pentecostalismo simplemente había sido una desviación del catolicismo y se volvió cura católico. Un pastor, una mujer, una pastora en Estados Unidos, ahí tal salió diciendo que ella llevaba 20 años predicando el evangelio, pero que tenía suficientes dudas para declararse ahora atea. Entonces no es común que muchos cristianos se aparten. Entre nosotros, hace poco visitamos unos hermanos y un joven que predicaba la palabra, entre ellos terminó diciendo que Dios era un Dios malo, que él no podía creer en un Dios que echara a las personas al infierno, que permitiera esto, y se apartó y ahora dice que es ateo. Y era un hermano que predicaba entre nosotros. Eso no es tan lejano a nosotros, hermano. Y no solo a nosotros. Nuestros hijos son bombardeados en el colegio y en la universidad constantemente. Las personas que están alrededor nuestro están en un mundo, y nosotros estamos en un mundo que quiere destruir nuestra fe, hermanos. Y tenemos una educación ateísta, evolucionista. Tenemos universidades donde lo que se enseña es lo contrario a la palabra de Dios. Llega un muchacho sin tener un carácter, sin tener estabilidad a la universidad, y en los primeros 2 semestres se encuentra con profesores ateos, marxistas. Y si tiene algo de fe, se la destruyen, hermanos. Y a veces no podemos argumentar y creemos que ser cristianos es aislarnos de la universidad, aislarnos del conocimiento, hacer un suicidio intelectual, pero nuestra fe no es así, hermano. Nuestra fe tiene la capacidad y se ha sostenido a través de los tiempos contra todos esos ataques. Solo que muchos ignoramos, no preguntamos, no inclinamos el oído a la inteligencia. Entonces es bueno que estudiemos estas cosas, hermanos, nos preparemos. Estos son temas más que para emocionarnos y salir así fogosos. Estos son temas para doctrinarnos, para fundamentarnos, para aclararnos. ¿Sí? Amén. O sea, un tipo de enseñanza, hay tipo de enseñanza en la iglesia. Estos temas son más bien para conocer la verdad, poderla defender en ciertos aspectos. Ya hemos estudiado varios. Y dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Miren que hoy en día, hermano, el cristianismo a veces pareciera que entre más irracional es más espiritual, ¿sí? O sea, tú miras esos movimientos pentecostales o carismáticos, el pastor pasa al frente y comienza a reírse y una risa que él no puede controlar, y eso le llaman el gozo del espíritu. Y el otro coge y se cae en el piso y comienza a revolcarse, a botar baba y comienza a hacer como un animal, y que eso es unción. O sea, parece que las cosas de Dios hoy en día se volvieron irracionales, hermano. Pero todo lo contrario. Sí, hermano, si el universo está inteligentemente diseñado, es porque nosotros tenemos un Dios inteligente. Y si tenemos un Dios inteligente y sabio, nuestra fe es una fe sabia e inteligente. ¿Sí? Y no destruye la razón. Nuestra fe debe ir acompañada de nuestra mente. Ahorita lo vamos a leer: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Sí? En vez de estar pensando en la novela, en vez de estar pensando en el partido de fútbol, en vez de estar pensando en tantas cosas, si yo ocupara mi mente en Dios y en la revelación de Él, cuán beneficiosa sería eso para mi vida cristiana diariamente, hermano. Eso es lo que la Biblia llama meditar. Y dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades,
Porque eso es una cuestión diaria, hermano. Nosotros nos encontramos con hombres perversos y sus perversidades atentan contra nuestra fe, que dejan los caminos rectos y muchos que los dejan los caminos derechos. Y muchos que están ahora cuestionando la fe, en algún momento estuvieron en el cristianismo. Muchos de los grandes filósofos ateos de la historia, hermano, son de padres cristianos. Pero claro que cada hombre toma su decisión y Satanás usa esas cosas para andar por sendas tenebrosas. Porque lo que el mundo le llama hoy en día sabiduría es pura tinieblas, hermano. Que se alegran haciendo el mal. Por eso muchos huyen a la razón y huyen a la verdad, hermano, porque aman el mal. Que se huelgan en las perversidades del vicio. Muchas veces nosotros vamos a argumentar, pero detrás de toda esa defensa y todos los argumentos lo que hay es perversidad, pecado, amor al pecado, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, hermano. Entonces debemos estar llenos de la sabiduría de Dios, llenos del conocimiento de Dios, para como Pablo poder presentar defensa contra los que nos acusan. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 7. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. O sea que el Evangelio hay que predicarlo, confirmarlo, pero también hay que defenderlo, hermano. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios quiere tener embajadores, pero esos embajadores se van a enfrentar a un mundo hostil a Dios. Y esos embajadores deben presentar el Evangelio y defenderlo, porque hay muchos ataques en contra del Evangelio. Nosotros solo vamos a mirar en estas reuniones algunos aspectos, porque otros ya los hemos tratado varias veces. Mira lo que dijo un hermano, el hermano John Stock dijo: no podemos fomentar la arrogancia intelectual de una persona. O sea, no estamos hablando de volvernos personas intelectuales, pero por lo menos debemos llenar nuestra mente con lo que convenga para nuestra integralidad intelectual. O sea, lo que yo no vamos a hacer estudios muy profundos, pero por lo menos lo que necesitamos para presentar defensa de nuestra fe. ¿Sí? Claro que si uno pudiera profundizar en estos asuntos es bueno, es justo, es agradable. Otro hermano dijo: por lo menos debemos presentar respuestas sinceras, claras a los que nos preguntan. O sea, por lo menos debemos estudiar a tal punto que podamos responder las preguntas que se nos hacen. ¿Sí? En estos días iba pasando, iba a hacer una llamada como a las 10 de la noche, había una cantina. Iba pasando yo por la cantina y dijo uno de los borrachos: ¿cómo yo sé que la Biblia es el único libro que inspiró Dios? Se lo estaba diciendo a los otros borrachos. Yo no sé de qué estaban hablando, pero dijo así y yo iba pasando. ¿Cómo yo sé que la Biblia es el único libro inspirado por Dios? Yo no puedo creer eso, decía él. Y ese es un argumento que debemos responder con sinceridad, porque él lo dice borracho, pero seguramente tiene la inquietud en su corazón. Yo quería responderle, pero los vi como... Entonces no... Pero hermano, nosotros debemos estar preparados para responder esas preguntas. Porque a veces los cristianos dicen: no, pues es que yo creo. ¿Pero en qué crees? Una hermana me decía: a mí no me importan que lo que digan así, y así yo no les pueda responder ni entender, pero yo creo. Y yo me preguntaba: pero entonces ¿en qué cree? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Sí, debemos estar preparados, hermano. Porque es que a veces parece que creemos, no importa que no entienda, pero es que yo también tengo que entender, hermano. ¿Sí me van a entender? Porque a veces aceptamos cosas, pero no las podemos argumentar. Cuando el borracho dijo esa pregunta, yo comencé a pensar: ¿cómo le respondería? Hay muchas maneras de responderle, pero a veces uno queda como tambaleando al momento. Y debemos estar preparados. Un hermano concluyó, mira esta frase tan importante, hermano: el cristianismo es todo para la humanidad
o es nada. No hay punto intermedio. O el cristianismo es la verdad, hermano, es la grande, es la mayor de las verdades, o es el peor de los engaños. Si no hay punto intermedio, ¿estamos en la verdad o estamos en una mentira, hermanos? Pero si el cristianismo es todo para la humanidad y es verdad, es importante que cada persona sea capaz de presentar una buena razón para la esperanza que posee en relaciones a las verdades eternas de la fe. Si es la verdad, debemos presentar una buena razón de esa verdad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Para dónde vamos? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Es confiable el testimonio de las Escrituras acerca de Jesucristo? La Biblia es la palabra de Dios porque Dios la inspiró por esto y por esto y por esto. De una manera razonable, buena, argumentativa, clara. Porque si estamos diciendo que creemos en la verdad. Y una verdad tiene razones, hermano. Tiene testigos, hermano. Hay un juicio. ¿Cuál es la verdad? Pues que pasen los testigos. Yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto, vi esto. Esa es la verdad. Nosotros debemos parar y dar las razones claras por qué creemos. ¿Sí? No somos un grupo ahí que nos gusta orar y leer la Biblia porque sí, hermano. Porque nos sentimos contentos emocionalmente. O porque las canciones cristianas son muy bonitas. Debemos argumentarlo. ¿No creen? Aceptar estas verdades, hermano, de un modo irreflexible, o sea, sin reflexionar en ellas, o aceptarlas simplemente por causa de la autoridad que tienen, no es suficiente para un ser que tiene la capacidad por Dios de tener una fe inteligente y estable. O sea, si ustedes creen que, o sea, si creemos que el Señor nos dio la inteligencia, no es suficiente acreditar que es la palabra de Dios o que Jesucristo es Dios porque sí. Sino yo debo entender por qué creo que Jesucristo es Dios. O yo debo entender por qué es la palabra de Dios. Yo debo reflexionar en esas cosas. Yo debo razonar en esas cosas. Yo debo meditar en esas cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que nuestra generación ni leer le gusta, hermano. Nuestra generación se crió viendo televisión y escuchando música. Y ahora los cristianos tienen una fe a veces así de simple, hermanos. Nosotros debemos volver a cosas que nos edifican. Todo me es lícito, pero hay cosas que no me convienen. Yo puedo estar todo el día jugando videojuegos ahí, o en el celular ahí, pero eso no me conviene a veces, hermano. Yo necesito hacer cosas más productivas, que beneficien mi mente, que beneficien mi vida espiritual, que me lleven a conocer al Señor. ¿Sí? Hermanos, ¿a qué apela el cristianismo? Nosotros vamos a sustentar y nuestra base generalmente van a ser hechos históricos, no hechos religiosos. Porque bueno, estos asuntos no los podemos desmeter a un laboratorio, porque a gente le dice, a ver, demuéstreme científicamente que Jesucristo resucitó. Y tú no puedes meter a una persona en un laboratorio para comprobar un hecho histórico, ¿sí? Pero sí hay muchos medios históricos que la misma historia, dime. Sí, sí, nosotros no podemos comprobar un hecho histórico de una manera científica. Pero sí hay muchos medios históricos para determinar que el hecho sí existió, que es real, que es claro, que tiene más evidencia que cualquier hecho en la historia, hermanos. Es increíble las cosas que vamos a mirar, hermano. A veces la gente ataca la Biblia, pero si compara la Biblia con cualquier otro libro, hay una distancia enorme del valor y la autoridad que tiene la Biblia, aún basándonos en los datos históricos, en la evidencia. Sí, pero eso a veces los cristianos no lo conocemos. Entonces hay que conocer esas cosas. Los hechos históricos son los más claros y asequibles que existen. El hermano de Jenkins dice, el cristianismo se basa en hechos incuestionables. Y de verdad cuando comencemos a estudiar vamos a ver que son hechos que no se pueden cuestionar. Como cuando dijeron en la resurrección de Cristo, que Cristo se les apareció de muchas formas, ¿sí? Que era totalmente
O sea que era, no me acuerdo la palabra que usa la Biblia, con muchos hechos, o sea, seguros, firmes acerca de la resurrección. Sí, indubitables, o sea que no pueden haber dudas de que Él resucitó. O sea, había tanta evidencia que ellos no podían dudar. Indubitables era la palabra. Los hechos que apoyan las alegaciones del cristianismo no son tampoco de unos hechos religiosos, sino son hechos que pueden ser asimilados y entendidos por la mente humana, sobre las cuales se pueden tomar decisiones de carácter histórico, legal y ordinario. Claret Pignot escribe: existe un gran esfuerzo en el trabajo de presentar a las personas de un modo inteligente las pruebas a favor del Evangelio, de manera que ellos puedan tomar decisiones significativas, porque cuando tú presentas el Evangelio de una forma clara, razonable, ya la persona tiene que decidir, ¿sí? Porque a veces la persona no es suficiente que tú les cuentes tu experiencia, sino tú tienes que contarle el objeto de tu experiencia, que es Cristo, y debes argumentarlo y tienes que derribar los argumentos que él ya tiene, porque Satanás ha entenebrecido la mente de la persona y está como una mente llena de telaraña, y tú tienes que quitar primero la telaraña para que le alumbre el Evangelio. Y ahí está trabajando el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que debemos prepararnos. Mire, un corazón no puede comprender aquello que con su mente rechaza como falso. ¿Sí? Si la persona cree en su mente que eso es falso, su corazón no va a tener fe. Entonces hay que quitarle el argumento en contra o que hace que la persona piense que es falso y llevarla a la verdad. Y a veces comienza por la mente, debe llegar al corazón. Pero primero uno debe derribar los argumentos que Satanás ha puesto en la mente de las personas. Claramente una apologética verdadera bíblica nos debe llevar a promocionar el Evangelio. Yo no me voy a poner a prepararme para discutir con las personas, sino yo me voy a prepararme para defender mi fe y a través de mi defensa poderlos llevar a conocer a Cristo, ¿sí? Una apologética bíblica tiene como fin la salvación de las personas. Hermano, nosotros no tenemos una fe ciega. Una acusación común en nuestros días es que nosotros los cristianos creemos en una fe ciega. Nos lavaron el cerebro, ¿sí? Eso es... Ciertamente es una indicación de que el acusador cree, o sea, la persona que dice eso generalmente cree que volverse cristiano es sacrificar su mente o cometer un suicidio intelectual. ¿Sí? Un hermano decía: mi corazón se puede alegrar con aquello que mi mente acepta. Mi corazón y mi cabeza fueron creados para juntos trabajar en una precisa armonía. ¿Sí? El Señor nos hizo un ser integral, mi mente, mi corazón. Todo debe trabajar en pro de lo mismo, todo debe ir armonizado. Nosotros ahorita lo decíamos, Mateo 23, verso 22, verso 37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y resalto la palabra con toda. No es que hay partes que sí creo, pero hay partes que no creo. Eso no es fe. O es una fe que no está fundamentada. Yo tenía un compañero en el colegio que me decía: yo creo que Cristo murió por mí, yo creo en la palabra. Oiga, pero eso de Génesis, que Dios creó la tierra en 7 días, yo eso sí no lo creo. Y eso del diluvio, yo no lo creo. Y que David mató a Goliat, yo eso no lo creo. Entonces sí me hago entender, hay gente que no cree, hermano. Pero no cree porque no ha conocido. Porque cuando tú miras la historia, hermano, hasta los pueblos paganos hablan de un tal diluvio. Eso no es algo que solo viene en la Biblia. Casi todas las culturas antiguas hablan del hecho. ¿Sí me hago entender, hermano? Es un hecho histórico. Y hay mucha evidencia para creer que sí sucedió. Y no solo eso, hay pruebas arqueológicas. ¿Sí? Lugares donde no hay mar a millares de distancia y encuentran fósiles de peces. ¿Tú cómo explicas eso? Hubo un momento en la Tierra que la Tierra se cubrió totalmente de agua. Y hay muchas evidencias, pero hay que conocerlas. Porque a veces le salen a uno con eso.
hasta los mismos cristianos, que han hecho del polvo, eso es una alegoría. Pero cuando tú examinas el cuerpo humano, casi todos los ingredientes que tiene el cuerpo humano están en la tierra, hermano. Entonces es más científico que la evolución, donde no hay un registro fósil claro, donde no hay nada visible comprobable. Eso es más comprobable lo que dice Génesis que lo que dice Darwin, pero hay que conocerlo, hermano. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, 2 Timoteo 1:12, mire, leámoslo, hermano. 2 Timoteo 1:12. Esa fe, conocer, fundamentarnos en esa fe, nos da otra actitud hacia nuestra vida cristiana. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto. O sea, Pablo pasaba luchas, pero estaba firme. ¿Por qué? Pero no me avergüenzo. O sea, porque a veces uno cuando está pasando pruebas por el Señor, como que el diablo comienza, ay, pero que usted que dice que es cristiano y mire lo que está pasando, y uno como que comienza a agachar la cara porque muchas veces uno no sabe que el hecho de ser cristiano no quiere decir que no vamos a pasar sufrimientos. Esos son los argumentos de los ateos. Entonces si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Sí, hay cosas que uno debe saber. Y Dios existe y permite el mal porque el mal es consecuencia del pecado que el hombre decidió voluntariamente. Dios no quería, los caminos de Dios para nosotros eran de paz, pero el pecado de nuestros padres trajo un mal terrible sobre este mundo, y ahora tenemos que aprender a conocer a Dios en un mundo terrible, y eso trae sufrimientos. ¿Sí? Pero mira lo que dice Pablo, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. O sea, Pablo tenía una fe sólida, hermano. Él conocía a su Señor, él podía defender a su Señor. No es que Dios necesite que nosotros lo defendamos. Él se puede defender solo, pero para eso nos puso aquí en la tierra a nosotros, hermano. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, la fe que opera por el Espíritu Santo en el corazón no es una fe ciega y sin fundamentos. Porque nosotros a veces hablamos de fe como lo que yo puedo formar en mi mente. Entonces, ¿tienes falta de fe? No. Ten fe, pero es como si la fe la produciera yo mismo, ¿sí? Aún el cristianismo actual habla de una fe, pero una fe que no tiene un objeto. Nuestra fe tiene un objeto, hermano, y ese objeto es Cristo y su palabra. O sea, yo creo, pero porque oigo la palabra y esa palabra produce una fe en mí, ¿sí? No es una fe ciega, no es una fe que no se puede apalpar, no es una fe sin fundamentos. Al contrario, es una fe que envuelve, como leíamos ahorita, la mente, las emociones y la voluntad. Es importante conocer, hermano, es importante saber, es importante entender. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El conocimiento nos hace libres. Amén. Nos libra de los engaños, nos libra de los errores, nos libra hasta de nosotros mismos, hermano. Tenemos a veces una mente reprobada. Aun cuando llegamos a Cristo, nosotros tenemos una cantidad de argumentos que el Señor necesita sacar basura, ¿sí? Limpiarnos. Un hermano dijo, la fe en el cristianismo está basada en la evidencia, es fe razonable. La fe en el sentido cristiano va más allá de lo que es razonable, pero no va contra la razón. Mira esa frase tan tremenda. La fe en el cristianismo va más allá de la razón y de lo que vemos. Amén. Pero no va contra la razón. A veces es precioso. Hay un hermano William Lightcraft, que es un filósofo, hermano, y tú lo escucharás hablar de filosofía de Dios, hermano. Y de verdad, aún en la filosofía tú encuentras a Dios cuando tú comienzas a examinar todas las cosas. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Será que estamos acá por estar y la vida es una cantidad de caos y se acabó todo cuando llegamos a la tumba? O si yo me pongo a pensar, debe haber un propósito. Por algo sufrimos, hermano. Por algo pasamos por ciertas cosas. Por algo estamos acá. Es mejor aún para mi mente saber que hay una esperanza y no que todo se acaba en el cementerio, hermano. Entonces comenzamos a que nuestra mente comience a razonar y a ocuparse de cosas que son importantes, que tienen valor. Fe es la certidumbre del corazón en lo adecuado de la evidencia, en lo que
es concreto. ¿Mm? Como les decía, la fe tiene un objeto, ese objeto cristiano es Cristo y se establece con el relacionamiento con Él. Hoy en día, aún entre los cristianos, como hay tantas corrientes y aún en la época, la gente dice, bueno, lo importante es que creas en lo que tú crees. ¿Sí? No importa en qué usted cree, lo importante es que crea. Usted no ha escuchado a un católico, a un testigo de Jehová, lo importante es que crea. Al Papa, lo importante es que crea. Pero mira lo terrible de este asunto. El hermano Josh McDowell, él cuenta una vez que tuvo un debate en una universidad con un profesor. Entonces él estaba respondiendo una pregunta y comenzó a mencionar la importancia de la resurrección. Entonces a esa altura se levanta el hombre y le dice, no, McDowell, aquí el asunto principal no es si Jesús resucitó o no resucitó. Lo importante es si usted cree que eso aconteció. Entonces mira el asunto. No importa si sucedió o no sucedió, lo importante es que usted lo crea. Pero hermano, el asunto importante no es lo que yo creo, sino en qué creo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿En qué creo? Porque yo puedo estar con mucha fe creyendo una mentira. Y estar gozoso y contento y esforzándome en una mentira. Hermano, ¿y si Jesucristo no resucitó? Si los libros del Nuevo Testamento no son verdaderos, ¿por qué no creemos en los libros apócrifos? Yo no quiero sembrar dudas en ustedes, hermano, pero debemos creer y debemos saber que lo que estamos creyendo es real y no es una mentira. Porque yo lo puedo creer, pero ¿será que yo lo que creo puede pasar por un juicio y salir airante? ¿Será que yo puedo poner la Biblia a juzgarla y ella va a permanecer? ¿O no puedo hacerlo? Es que yo creo, pero en lo que tú crees, ¿lo puedes defender? ¿Es real o es una mentira? Entonces este hermano dice, él estaba sugiriendo que mi fe, mi creencia, era lo más importante. No importa si el hecho era real o no. Repliqué inmediatamente, profesor, es importante lo que creo en mi calidad de cristiano, pues el valor de la fe cristiana no está en el que cree, sino en el objeto de su fe. ¿Sí? No está en mí, sino en lo que creo. Y proseguí, si alguien me puede comprobar que Cristo no resucitó de los muertos, yo no tengo derecho a mantener mi fe cristiana. Mira lo tremendo que dice este hermano. Si alguien acá se puede parar y decirme que la resurrección de Cristo no existió, y eso que él me está diciendo lo puede comprobar, yo no tengo derecho a creer. Y eso es lo que dice Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, si eso no sucedió, estamos perdiendo el tiempo. Pero que se pare alguien y nos compruebe que no existió. Y hermano, hay muchísimas pruebas para creer que realmente fue un hecho histórico. Es más comprobable que Cristo resucitó que Julio César existió. O que Nerón existió. Sin exagerar, hermano. Hay más evidencias de la resurrección de Cristo de que cualquiera de esos sinvergüenzas pasó por la historia. Entonces, lo importante no es mi fe, sino el objeto. Si el objeto es real. La fe del cristiano es fe en Cristo. Y su valor no se halla en el que cree, sino en quien cree. O sea, en Cristo. No aquel que confía, mas en aquel en quien se confía. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Una vez un musulmán le dijo a este hermano, conozco musulmanes que tienen más fe en Alá y en Mahoma que lo que tienen los cristianos en Cristo. Y es verdad, hermano. Para que una persona se ponga una bomba y va y se mate es porque tiene fe. Pero ¿en quién está creyendo, hermano? ¿Será que Mahoma es verdadero? ¿Será que lo que enseñó él es verdadero? ¿Será que Cristo es verdadero? ¿Lo que enseñó Cristo es verdadero? Yo no los quiero poner a dudar, hermano, porque lo que queremos ahorita comenzar a estudiar es para afianzar nuestra fe. Pero esas preguntas van a despertar nuestro interés en estos asuntos. Amén.
Entonces mira lo que respondió el hermano. Puede ser verdad, o sea, que haya musulmanes con más fe, mas no importa la cantidad de fe que usted tenga. Lo que importa es en quién está creyendo. ¿Cuál es el objeto de su fe? Eso es lo importante, hermanos. La apologética tiene varias ramas, hermano. Nosotros hemos estudiado algunas. Cuando hemos estudiado a Cristo, la doctrina de Cristo, ahí estamos cortando una cantidad de cabezas a una cantidad de serpientes. Pero ahora nuestro punto de interés va a ser el estudio y la defensa de la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Nuestro propósito es edificar una confianza creciente en la palabra de Dios, la cual es digna, porque la Biblia sí es un libro digno de confiar, hermano. Cuando tú comparas la Biblia con el Mormón, con el libro de Mormón o con el Corán, hay muchas cosas de kilómetros de distancia, hermanos. Y ciertamente nuestra Biblia puede soportar un examen exhaustivo, lo ha soportado por los siglos, hermano. Se han levantado con odio contra ella. Unos hermanos decían que la Biblia es como un yunque, ¿sí?, al cual muchos martillos han golpeado, pero no le han hecho ni un rasguño. Nuestra palabra es confiable, es preciosa, pero vamos a prepararnos confiando en el Señor, en la gracia del Señor, para presentar defensa. Amén. Entonces ese es el estudio que vamos a comenzar. Hoy apenas hicimos una especie de introducción como para despertar un poco el interés en relación a esto, hermano. Pero el estudio que nos vamos a abocar es a la defensa y confirmación de nuestra fe, especialmente en el ámbito de la palabra de Dios. Si el Señor nos permite, quiero llegar a otros asuntos, pero ya hemos estudiado varios, pero quiero que dediquemos tiempo especialmente a esto. Entonces vamos a orar, el Señor nos permita que pues tener constancia, disposición, podamos dedicarle tiempo a esto que es importante, hermanos. Yo a veces pienso que si un cristiano no es capaz de defender aún en estos asuntos su fe, ¿cómo va a morir por Cristo, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo va a morir por Cristo? A veces no. El Señor nos ayude para ser sus testigos. Amén. Oremos para terminar. Nos ponga a disposición para sus asuntos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido tener hoy, Señor. Rogamos que no sea el único, Señor. Rogamos que tú nos permitas excavar y hallar aguas vivas, Señor. Un pozo, una fuente de la cual fluya sabiduría, inteligencia, conocimiento de lo alto, Señor. La cual nos limpie, la cual nos llene, la cual nos sane, la cual nos afirme, la cual nos prepare, Señor. Tu palabra es poderosa para prepararnos para la guerra, Señor. Tu palabra es poderosa para no dejarnos sin fruto, Señor. Tu palabra es poderosa para producir cosas en nosotros, Señor. Tu palabra es verdad, es como un martillo, Señor. Es poderosa, Señor. Ábrenos las escrituras y danos un profundo amor por ti, por tu verdad, por lo que tú amas, por lo que tú has dicho, Señor. Ayúdanos. Rogamos que tú nos guíes. Somos niños, somos simples, somos débiles, somos necios, Señor. Pero tú nos puedes llevar y hacer de nosotros hombres sabios, entendidos, Señor. Hombres donde abunde la gracia y la sabiduría, como en Esteban, como en Pablo, como en aquellos hombres que tú has levantado, Señor. Oramos para que tú uses estas reuniones, Señor, y nos afirmes, y para que tu palabra corra y tú seas glorificado, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, disposición, Señor, para lo tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Oramos para que tú también traigas a aquellos hermanos que han de caminar con nosotros, Señor. Ellos puedan disponerse también para ti, y no solo que traigas, sino que lleves tu palabra a aquellas personas que necesitan escucharla, que tienen hambre y sed de ti, Señor. Usa tu palabra para edificación de tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Y adorar a ti, poder